Imagina descubrir que un hombre estuvo usando un parque lleno de familias, niños y ancianos, como si fuera su propio tablero de ajedrez. Y que cada persona que desaparecía era solo una casilla más de su macabro juego. Durante años, en Moscú, la gente caminó por el parque Vitsevsky sin sospechar que uno de los asesinos más peligrosos de Rusia observaba entre los árboles buscando a su próxima víctima. Un hombre tranquilo, educado, sonriente, alguien que podía sentarse contigo a beber y minutos después hacerte desaparecer sin dejar rastro. Ese hombre era Alexander Pichushkin. Y su objetivo, según confesó más tarde, era llenar las 64 casillas de un tablero de ajedrez con víctimas reales. Alexander nació en 1974, en la antigua Unión Soviética. Desde pequeño tuvo una infancia complicada. Cuando era niño sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras caer de un columpio, y muchas personas cercanas aseguraban que después de aquello su comportamiento cambió muchísimo. Se volvió más frío, más agresivo, más aislado. Creció en una zona dura de Moscú, rodeado de violencia, alcoholismo y problemas familiares. En la escuela apenas tenía amigos. Muchos compañeros lo describían como alguien raro, callado y con una mirada inquietante. Con el paso de los años desarrolló una obsesión peligrosa. Quería sentirse poderoso, importante, temido. Y todo empeoró cuando descubrió la historia de Andrei Chikatilo, uno de los criminales más conocidos de Rusia. Mientras la mayoría sentía horror al escuchar aquellos casos, Alexander sentía fascinación. No veía monstruos, veía fama. A los 18 años cometió su primer crimen conocido. La víctima fue un compañero con el que hablaba frecuentemente. Según la investigación, Alexander intentó convencerlo para cometer actos violentos juntos, pero el chico se negó. Tiempo después desapareció. Durante años ese caso quedó sin resolver. Y mientras tanto, Alexander aprendía algo muy importante. Podía hacerlo, y nadie sospechaba de él. A principios de los años 2000 comenzó la etapa más oscura de su vida. Frecuentaba casi a diario el parque Vitsevsky, uno de los más grandes de Moscú. Un lugar enorme, lleno de senderos vacíos, túneles, alcantarillas y zonas boscosas donde una persona podía desaparecer sin que nadie escuchara nada. Alexander conocía cada rincón del parque. Sabía dónde había menos luz, qué caminos quedaban vacíos por la noche, y qué lugares eran perfectos para ocultar pruebas. La mayoría de sus víctimas eran personas vulnerables, ancianos, personas solitarias o gente con problemas de alcohol. Y eso hacía todo aún más perturbador. Porque Alexander no atacaba inmediatamente. Primero se acercaba de manera amistosa. Se sentaba junto a ellos. Conversaba durante horas. A veces llevaba bebidas alcohólicas y se ganaba su confianza poco a poco. Algunas víctimas incluso pensaban que habían encontrado un nuevo amigo. Después llegaba el paseo. Alexander proponía ir a una zona más tranquila del parque para seguir bebiendo o hablando lejos del ruido. Y cuando llegaban a lugares aislados, comenzaba el ataque. Según las investigaciones, utilizaba principalmente objetos contundentes. Los ataques eran rápidos, brutales y difíciles de prever para las víctimas. En varios casos, después arrastraba los cuerpos hasta alcantarillas o zonas subterráneas del parque para dificultar que fueran encontrados. Ese detalle aterrorizó a Moscú cuando salió a la luz. Porque durante años, decenas de personas desaparecieron prácticamente en el mismo lugar, sin que nadie entendiera realmente lo que estaba ocurriendo. Con el paso del tiempo, los ataques de Alexander se volvieron cada vez más perturbadores. Los investigadores descubrieron que no solo buscaba hacer desaparecer a sus víctimas, también quería dejar una especie de firma macabra. En varios casos, las escenas encontradas mostraban un nivel de frialdad que impactó incluso a policías veteranos. Algunas víctimas presentaban señales de violencia extremadamente brutal, como si Alexander quisiera asegurarse de dominar completamente la situación incluso después del ataque. Según los informes del caso, en ocasiones utilizaba objetos encontrados en el propio parque para aumentar el terror de la escena. Eso hizo que muchos investigadores lo describieran como alguien obsesionado con el control absoluto.
Lo más inquietante era la calma con la que actuaba. Después de algunos ataques, Alexander simplemente regresaba a su vida normal. Tomaba el metro. Hablaba con vecinos. Iba al trabajo. Como si nada hubiera ocurrido. Y mientras las familias buscaban desesperadamente respuestas, él seguía caminando por el mismo parque donde todo había sucedido. Los investigadores también descubrieron que disfrutaba recordando cada crimen. En su mente, cada víctima era una casilla más dentro de su tablero imaginario. No veía personas, veía números. Y cuanto más tiempo pasaba sin ser atrapado, más peligroso se volvía. Porque empezó a sentir que nadie podía detenerlo. Después de cada crimen llevaba una especie de registro. Marcaba números y casillas relacionadas con el ajedrez. Según declaró más tarde, su meta era llegar a 64 víctimas, una por cada casilla del tablero. Y eso convertía el caso en algo todavía más escalofriante. Porque no actuaba únicamente por impulso. Tenía una obsesión organizada que llevaba años creciendo dentro de él. Con el tiempo comenzó a sentirse invencible. Incluso llegó a regresar a las escenas de algunos crímenes simplemente para revivir la sensación de poder. Los investigadores dijeron después que parecía disfrutar no solo del ataque, sino también del miedo y del caos que dejaba detrás. Y lo peor era que nadie imaginaba quién era realmente. Varias personas lo describían como alguien educado y tranquilo. Un vecino más. Eso hacía que pudiera acercarse fácilmente a nuevas víctimas sin generar sospechas. Pero cuanto más tiempo pasaba sin ser atrapado, más confianza ganaba. Y esa confianza acabaría destruyéndolo. En 2006 conoció a una mujer llamada Marina, compañera de trabajo. Ambos comenzaron a hablar con frecuencia y un día Alexander la invitó a salir. Antes de irse, Marina dejó una nota escrita para su hijo donde explicaba con quién iba a encontrarse. Aquella simple nota sería el principio del fin. Cuando la mujer desapareció, la policía encontró el nombre de Alexander escrito claramente. Por primera vez tenían una conexión directa. Los investigadores empezaron a seguirlo en secreto. Revisaron cámaras de seguridad, movimientos bancarios y llamadas telefónicas. Y cuanto más investigaban, más aterrador se volvía el caso. Muchas desapariciones ocurrían cerca del Parque Vitebsky. Demasiadas coincidencias. Finalmente Alexander fue arrestado. Lo que ocurrió después dejó impactados incluso a los agentes más experimentados. Durante los interrogatorios confesó decenas de crímenes con una calma absoluta. No lloraba. No mostraba nerviosismo. No parecía arrepentido. Incluso sonreía en algunos momentos. Según varios investigadores, lo más inquietante era que hablaba de sus víctimas como si fueran números dentro de un juego. En un momento llegó a decir que cometer aquellos actos era como vivir una vida completa. Aquellas palabras helaron a toda Rusia. Durante el juicio, el país entero siguió el caso obsesivamente. Las noticias mostraban imágenes del parque, de las investigaciones y de las familias afectadas. Los medios comenzaron a llamarlo el asesino del ajedrez. Y cuanto más detalles aparecían, más difícil era comprender cómo había logrado actuar durante tantos años sin ser detenido. Muchos expertos analizaron su mente durante el proceso judicial. Algunos dijeron que Alexander buscaba sentirse superior a todo el mundo. Otros creían que disfrutaba manipulando emocionalmente a las personas antes del ataque. Porque para él no era suficiente hacer desaparecer a alguien. También quería controlar el miedo, la confianza, la desesperación. Finalmente fue condenado y enviado a una prisión de máxima seguridad en Rusia, donde continúa hasta hoy. Pero incluso después de su arresto, el caso siguió generando miedo. Porque muchas personas comenzaron a recordar conversaciones normales con él. Vecinos, compañeros, gente del barrio. Y todos repetían lo mismo. Nunca pensamos que fuera capaz de algo así. Tal vez esa sea la parte más aterradora de esta historia. No parecía un monstruo salido de una película. No llamaba la atención. No iba cubierto de sangre ni actuaba de manera extraña. Simplemente caminaba entre la gente,
esperando la siguiente casilla de su tablero. Y mientras Moscú dormía creyendo que estaba segura, Alexander Pichushkin seguía jugando su macabra partida de ajedrez. Si quieres más casos reales resumidos, historias oscuras y crímenes que parecen imposibles de creer, sígueme para no perderte el próximo caso.